Buenos días, un día más. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos en el podcast de Quetzal, en Fotovoltaica de Verdad, con mis compañeros Javi y Alba. Hola. Buenas. Entonces hoy, pues eso, queremos hablar aquí de situaciones que te encuentres en instalaciones fotovoltaicas en los tejados que no se habían planteado en papel, o que cuando vamos a hacer revisiones vemos cómo se han montado de manera no muy exquisita, ¿no? Incorrecta, vamos a decir. Sí. Entonces, como últimamente, como estamos en otoño y a veces hay temporales, si ves por LinkedIn o por redes donde se comparten cosas de fotovoltaica, ves muchos paneles volados y muchos problemas de estructuras. Mucho desastre. Entonces, vamos a hablar un poquito de estructuras. ¿Cómo se calcula una estructura? ¿Cómo se hace para comprobar que no se huelen? Tenemos que cumplir normativas y demás. Y después, ¿cómo se ejecuta? Aquí Alba yo creo que nos va a dar un poquito más de información porque es la que normalmente se dedica a hacer ese tipo de cálculos. La estructura. A ver, es que primero hay que diferenciar entre las estructuras que están ya pensadas y ya hechas y que se pueden comprar hechas ya para X paneles y dependiendo de las características que sea la instalación, a la cubierta donde quieras poner. Y después hay que separar entre las estructuras que sí que se diseñan desde cero por nosotros para hacer una pues, tipo marquesina, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera estructura, que es la que se usa, que ya viene comprada, que ya viene o ya en Solar Block o perfiles únicamente de... ¿De qué están hechas las estructuras normalmente? ¿De qué son? Normalmente suelen ser de aluminio, aunque a veces también de acero galvanizado, según. A mí me hace gracia porque las que se compran, es un dato muy curioso a mi forma de ver, es que, por ejemplo, te dan un diagrama de flujo de cómo afecta el viento a esa estructura con un panel puesto y no tiene un diagrama de un esquema de colores, ¿no? Donde donde se referencia, digamos, lo que es la incidencia del viento o cómo va a afectar cuando tiene la incidencia del viento a la estructura, y eso demuestra muchas veces el buen hacer de ciertos fabricantes respecto a otras competencias. Porque los fabricantes, Alba, sí, que lo que tú estabas comentando antes es que te dan ya las especificaciones y te dicen el peso que deben de tener de lastre y de según la zona, supongo. Claro, por eso cuando tú sí que tienes una instalación, que sabes, por ejemplo, una cubierta plana de una vivienda, que sabes que los paneles van a ir sobre el suelo inclinados, pues la inclinación que tú le quieras dar, dependiendo del sombreado o no, tú ya compras sabiendo que van a soportar y tú puedes ver se le han hecho pruebas y, como bien dice él, tienes las características y ya eliges el que mejor se adapta a las características, vamos. A las necesidades, al final. Sí, claro. Y cuando es una marquesina, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Pues justamente cuando haces una marquesina realmente se tiene que tener en cuenta lo mismo que se tiene en cuenta para las otras estructuras más pequeñas o que ya están hechas. Tienes que tener en cuenta la nieve que se puede acumular, que aumenta siempre el peso de la marquesina, los vientos que pueden venir de todas las direcciones y puede ser tanto de succión como de presión, porque ya sabemos que cuando hace mucho viento tampoco... ¿Qué es succión y presión? Vale, presión realmente... Más que succión será, una presión negativa, ¿no? Claro, justamente es eso, una presión negativa, porque... Imagínate, estamos hablando para mi padre, que no tiene ni idea de la estructura. Tú te imaginas una marquesina con paneles encima, el viento puede venir en la dirección hacia abajo, que seguiría como la misma dirección del peso propio de los paneles, entonces tú le sumas al peso propio de los paneles esa acción del viento hacia abajo. ¿Y eso se llama? O bien presión, la de presión, que es la positiva en principio. Porque estás presionando. Claro, estás presionando y se suma ya el peso que de normal tienes. Y después es la de succión o de arranque, ¿no? Que le puede dar por bajo de los paneles, y como tiene tanta vela, porque puede ser una marquesina bastante grande, es de succión, de arranque, que es negativo. Al final lo de la succión es un término que realmente no es exactamente... No es una succión porque no es claro, no es una succión, pero sí que es... Y el símil, salvando las distancias, también es el efecto que se usa muchísimo, está muy de moda ahora en la Fórmula 1, ¿no? Los difusores que van por el suelo, al final se aprovechan de esa corriente de aire a través de la canalización, que genera un efecto negativo, es decir, en vez de en terminología se llama downforce, ¿vale? Y en el caso contrario, que es el que a veces también pasa en las pérgolas, es el efecto de lift. Entonces, pues es algo que... Claro, también viento, aerodinámica, el estudio de las fuerzas del viento. De la dinámica del viento. Claro, exactamente. Y
¿Vosotros os habéis encontrado en algún tejado alguna estructura mal dimensionada o mal ejecutada? Sí, a ver, como siempre hay gente pues que pone más detalle y gente que pone menos detalle según qué cosas, y pues nosotros hemos tenido casos en los que hemos tenido que reparar una instalación fotovoltaica mal ejecutada que por viento pues ha volado. ¿Y por qué estaba mal ejecutada? ¿Le faltaban lastres o qué le faltaba? Sí, ¿Anclaje? un conjunto de ambas. A ver, al final, por mucho que el fabricante te garantice ciertas características de la instalación, tienes que tener en cuenta la envolvente. Es decir, a lo mejor la casa está situada en lo alto de un risco, justo al lado de un valle, y las corrientes de aire pueden ser muy altas, y tú tienes que prever eso en el sentido de que a lo mejor es mejor lastrarla un poquito. Más vale que, siempre sin pasarse obviamente, pero más vale que sobre, que no que falte a veces. Pero a veces no es solo de cuestión de lastre, ¿no? Si es saber dónde está cogido, ¿no? Porque, exactamente. Porque a lo mejor en lugar de lastre lo que tienes que poner es algún tirante, claro. Que protege sobre, que también se llaman vientos, ¿no? Exacto. Son tirantes Al final las estructuras vienen hechas, tú le tienes que dar después la solución a tus necesidades específicas. Lo que quieres decirme, cuando tú compras una estructura que ya está hecha, tú lo que tienes es que adaptarla al sitio, ¿no? Que no puedes dejarla tal, no tiene por qué dejarla tal y como es. Exactamente. A lo mejor, no sé, por tirar un número, a lo mejor en el 85%, en el 70%, en el 90% de los casos no te requerirá de modificación porque ya la estructura va sobrada, pero hay ciertos casos en los que sí que necesitas pues pararte a pensar un poquito si esto es suficiente, no. Claro. ¿Me explico? Y una pregunta, dos preguntas, primero una y después otra, ¿no? Que esté más o menos inclinado afecta al soporte. Claro, es decir, al final el cálculo de viento, no sé si, ya te digo, Alba está más puesta que yo con esto, pero al final es cuando tú miras el frontal o el trasero, más bien el trasero de la estructura, tienes un área, es decir, a mayor inclinación más superficie de área sobre la que va a incidir el viento, a más bajo menos superficie de área y por lo tanto menos incidencia va a tener. Y otra cosa, para evitar el efecto vela hay una solución, ¿no? Sí. Que es, también tienes que dejar pasar el viento, ¿no? Que se vaya. Correcto. Claro, hablando de aerodinámica, a veces lo que se ha visto en muchas instalaciones, por detrás, justo lo que dice él, ya que el área puede ser grande dependiendo de la inclinación, es ponerle a lo mejor una chapa que también deje pasar más el viento y no le haga esa contra, ¿no? Y haga que el panel se levante. Eso es una solución que correcto. Sí que se puede. No sé a ti. Sí, no, es correcto. Al final, la forma más aerodinámica de la naturaleza es una gota de agua. Todo lo que simule esa superficie va a propiciar el paso del aire. Es decir, si tú por la parte de detrás favoreces que el aire circule hacia otro lado, que es el que no te va a suponer ningún sobreesfuerzo a la estructura, pues perfecto. Las estructuras de hormigón prefabricadas, que hemos hablado, en teoría, si tú te pones a pensar, digo, pues pongo una estructura de hormigón de estas y ya no tengo problemas, ¿no? Tipo Solar Block y esas cosas. Sí, lo que llaman de Solar Block, de Nova, de Zambalas. Básicamente son los tres fabricantes. Hay más fabricantes, ¿no? Pero son los tres como más. Correcto. Que van más tiempo haciendo ese tipo de estructuras. Son triángulos de lastre ya. Claro, sí. Son triángulos de lastre. No hace falta estructura metálica. Puedes pensar que ya está todo solucionado, ¿no? Con ello. ¿O qué problemas puede haber? Pues no, al final, que aunque parezca que están muy lastrados, el peso sigue siendo algo relevante y la inclinación sigue siendo algo relevante. No está todo con eso. Ahora voy a poner un ejemplo que he visto recientemente. No sé si más fabricantes lo hacen o no. Yo lo digo porque a mí me ha llegado un correo con publicidad, en este caso de Sunballast, ¿vale? en el que cada panel, cada estructura, es decir, el final de un panel es el mismo bloque que el primero del siguiente, es decir, y en conjunto estás teniendo una estructura que trabaja toda completa y no solo en la cantidad de paneles que pongas en una fila. Entonces eso es una solución en la que ya no el peso ya no es solo el de un panel para un lastre, exactamente, o dos lastres para un panel, sino que ya toda la estructura, el 100% de la instalación trabaja conjunto. Bien, una estructura, los paneles, si tenemos este es un panel, normalmente se cogen
por 2 lados o 3, dependiendo de lo grande que sea. No sé si se verá, igual si señalas. Si te pones pues, coger el ojo por aquí y por aquí. Entonces, yo he visto instalaciones con SolarBlocks o con SolarBlocks, incluso también con una estructura normal. Es decir, que hay estructuras como pensadas para paneles de un cierto tamaño, de unos 70, que se han puesto con paneles de 230 de altura, de largo, 230 metros. Entonces dejan a lo mejor medio metro o 75 centímetros volando. Eso puede afectar bastante, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, si vamos a una visita que está montando algo así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle que lo cambie. Primero hablar con el cliente y decirle pues la situación en la que está. Pero si estamos haciendo una dirección de obra, lo que tenemos es que sí, no, si estamos haciendo una cosa es que estemos haciéndola nosotros y otra cosa es que nos la encontremos de algún cliente que nos pide consejo tras la instalación. El otro día había un cliente al que le habían puesto los paneles completamente horizontales, o sea, ángulo cero, porque no sé, porque le habían dicho que así hacía menos efecto vela, claro que sí. Claro, desde luego. Sobre el suelo. No, pero lo peor de todo es que eran unos pareados y justo los de detrás cada vez iban más en alto, por lo tanto al final el efecto del viento real va a ser muy poco. Sí, no, aparte que yo sé que cual dices, ya tienen unos muros de 1 metro detrás, además. Se puso, bueno, un problema que hay, aparte del inclinado a 0 grados, es que aparte de que pierdes producción, que eso lo tiene claro que cualquier persona, es que acumula suciedad. Exactamente, el agua remansa. Y agua remansa y puedes perjudicar a la vida útil de la claro. Exactamente. Bueno, pues ha sido interesante hablar sobre estructuras hoy. Sí, que es verdad. Otro día hablaremos de otras cosas. Y muchas gracias. El próximo martes, porque vamos a hacer esa sección todos los martes, hablaremos de más cosas. Muy bien. Gracias.